por supuesto, y quizá unas noticias importantes del año, que a mi entender tiene trascendencia histórica, fue la resolución de la Corte Suprema que confirma la condena en 2 instancias anteriores de Cristina Fernández de Kirchner por la causa de vialidad y determina que la expresidenta de la Nación vaya a estar presa, ya sea en cárcel común o muy previsiblemente, imagino yo, en prisión domiciliaria, como mínimo durante los próximos 4 años, si es que no hay un indulto previo. Digo como mínimo porque la condena es de 6, por buena conducta se suele achicar un poco, pero puede ser mucho más si hay otras causas que están en trámite que siguen el mismo derrotero que la causa que terminó con su condena. Todo esto genera un debate muy grande en la sociedad que, como pasa en cualquier sociedad democrática, las cosas se ven desde el punto de vista de quien, de quien emite la opinión o quien tiene la opinión. Muy probablemente, bueno, es obvio que quien quiere a Cristina Kirchner va a sentir esto como una persecución y como un hecho de victimización, y muy probablemente alguien que no la quiere va a sentir esto como un hecho de justicia. Y por supuesto que y puede ser que haya matices en un sentido o en otro, pero en todo este debate, después en un sentido hay gente que la odia y se ensaña de una manera realmente brutal, hay otra gente que la investigó desde el principio, como Elisa Carrió, cuando nadie hablaba de temas como Lázaro Báez, y ahí dice: hoy yo no me sumo a ningún tipo de ensañamiento, para mí hay una cuestión de compasión en este contexto. O sea, uno ve una sociedad, como siempre, muy apasionada en estas discusiones y con puntos de vista realmente contradictorios, complementarios, es decir, hay un debate muy fuerte respecto del tema. Entre todas estas reacciones, a mí me parece que alguna gente tiene todo el derecho del mundo a decir: a mí este fallo me convence, porque vivió el kirchnerismo desde un punto de vista que legitima cualquier posición, y la verdad que son mucho más respetuosos que otros que no vivieron eso. Me refiero, y eso tiene que ver con un sesgo personal mío, me refiero a los sobrevivientes, a las familiares de las víctimas de la tragedia de Once. Es un tema que a mí me toca muy de cerca, porque en aquel momento, cuando ocurrió la tragedia de Once, primero yo lo vi muy fuerte porque como periodista había cubierto todo el derrotero hasta que se produjo, o sea, los accidentes anteriores, los avisos de los organismos de control, las rebeliones de los pasajeros, etcétera, y de repente se producía esa tragedia con los muertos que había y qué sé yo, y uno como periodista que había entrevistado a muchos familiares de víctimas de tragedia antes, que yo pienso en Lapa, pienso en Cromañón, pienso en las madres de Plaza de Mayo, pienso en los familiares de María Soledad Morales, sabe cuál es el derrotero. De repente aparecen gente de pueblo en canales de televisión donde no conocen a nadie y desesperados, sin un teléfono, sin un contacto, y además con el hostigamiento de un sector político que los veía como a cualquiera que le pusiera el micrófono como carroñeros. Por eso a mí me parece importante, en el debate que hay, darle trascendencia al comunicado, ayer lo comentaba, de los familiares de la tragedia de Once, donde dice, básicamente, el comienzo dice: ¿qué une esta condena eficaz con la de la tragedia de Once? Sencillo, el kirchnerismo tuvo una matriz corrupta que se caracterizó por un objetivo central, el enriquecimiento propio a costa del Estado, y entre una causa, obra pública, y la otra, la masacre de Once, existe una línea de acción que las une, un plan organizado del poder político en unión con funcionarios y empresarios corruptos para el beneficio propio. Como consecuencia de la tragedia de Once, surgió la consigna "la corrupción mata". Ustedes recordarán que es una consigna, a mí me parece, bastante apropiada en todas las épocas. María Luján Rey es la mamá de Paolo Menghini Rey, quizá una de las víctimas más conocidas de la tragedia de Once por un hecho absolutamente casual. El tren choca en aquel momento, se producen varios días en los cuales aparecen las víctimas, y había un chico, Paolo, que no aparecía ni entre las víctimas ni entre los sobrevivientes, y fue la última víctima encontrada en un lugar particular del tren, y entonces inmediatamente María Luján y Paolo, la mamá y el papá de Lucas, claro, María Luján y Paolo, la mamá y el papá de Lucas, yo me confundí en el nombre, hicieron una conferencia de prensa que era conmovedora y desgarradora en aquel momento, y a partir de ahí se transformaron en los voceros más salientes de esta causa. María Luján Rey está en línea con nosotros. María Luján, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenenbaum, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ernesto, tanto tiempo? Muy bien. Realmente, tanto tiempo. Nada, quería escucharte un poquito. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Mira, la verdad es que, lo decíamos en el comunicado, es el sentir de todos los familiares que comparto.
nosotros siempre fuimos muy respetuosos de la justicia, aun cuando no nos gustaran los fallos que emitían. Y en este caso seguimos con la misma postura y la misma coherencia. Somos respetuosos de la justicia, entendimos siempre los tiempos de la justicia, aunque no fueran de nuestro agrado. Y hoy nos encontramos con un fallo que finalmente viene a cerrar algo que nosotros entendíamos que en algún momento se iba a dar. Nosotros como familiares, justicia por la tragedia, y logramos demostrar las responsabilidades penales de quienes eran los funcionarios a cargo de los trenes en ese entonces, y por eso fueron condenados Jaime, Schiavi, Julio De Vido. Sabíamos que había una responsabilidad política, esa no se dirime en los tribunales, pero también entendíamos que para que Julio De Vido, para que Jaime, para que Schiavi hicieran lo que hacían con los trenes, es decir, quedarse con la plata que iba al mantenimiento, era necesario que más arriba se lo permitieran. Y como lo decimos en el comunicado, esto era como un kiosquito frente a la causa de vialidad, de Otesur y de tantas otras. Y por otro lado, la jefa política de Schiavi y de Jaime era la señora Cristina Fernández. Entonces, sabíamos que en algún momento alguna de las otras causas iban a avanzar. Yo sinceramente entiendo que es un fallo justo, primero porque ha tenido todas las garantías de la ley para defenderse en juicio, segundo porque no es el fallo de una persona, sino que ha pasado por la mano de varios jueces, ha realizado una instancia exterior, y lo que tenemos hoy es la resolución de la Corte rechazando un recurso extraordinario. La condena ya estaba, y hoy lo que tenemos es una ratificación de la Corte cuando le rechaza un recurso. ¿Qué creo yo? Creo que debería ir presa. Y no es, vos nos conocés, vos nos has visto el derrotero, y nosotros nunca tuvimos ninguna expresión ni de odio, ni de rencor, ni de venganza. Es justicia. Y para mí la justicia es quien nos pone en pie de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Si no nos gustan las leyes hay que cambiarlas. Cuando nosotros logramos la condena de Schiavi o de Jaime, recuerdo que en ese entonces primero nadie creía que iban a ir presos. Y cuando logramos las condenas la gente se quejaba porque parecía poco. Y la verdad es que conseguimos condenas más cercanas a las máximas que a las mínimas que nos dentro del marco legal. Ahora, a mí también me parece poco. A mí me parece que un funcionario público tiene que tener otra escala penal, sí, pero bueno, lucho y seguiré luchando para que se reformen las leyes, para que un funcionario deba responder con mayor, con una escala penal mayor, pero mientras, esta es la ley y hay que cumplirla. María Luján, déjame hacerte dos preguntas, una humana y otra política. Sí. La humana, vos sabés que cuando fue la tragedia de Cromañón, yo creo que estaba entrevistando al familiar, al papá de una de las personas que murieron. No sé si no era José Iglesias, pero por ahí me equivoco. Y le pregunté, decime, ¿qué tipo de pena repara tu pérdida? ¿Con qué porque uno piensa, cuando a uno como vos, en un accidente de este tipo, una tragedia, qué sé yo, muere un hijo, no importa que haya justicia, importa que haya justicia por alguna razón, pero no porque te repara el dolor, que ese dolor te acompaña ciertamente. Entonces lo que te pregunto es, ¿cómo opera la justicia en tu corazón? No sé, se me ocurre que el lugar común de repente es, bueno, por lo menos eso me da un poco de paz, pero no repara, pero no sé cómo lo sentís vos, cómo sí, funciona. sana Ernesto, repara, porque
porque uno tiene que sentir que no todo es lo mismo, que no es igual hacer las cosas bien que hacerlas mal. Cuando tuve que enterrar a Lucas, yo pensaba, yo crié un hijo bien, laburador, responsable, honesto, decente. No puede ser lo mismo que haber, no sé, haber hecho las cosas mal, que delinquir, que robar, que matar. No puede ser todo lo mismo. Yo creo que sí, que la justicia viene a reparar. No me devuelve a Lucas, no me devuelve a Lucas, pero me da la tranquilidad de que la hija de Lucas, que debió crecer sin su papá, crezca en una sociedad donde no todo sea igual. ¿Cuántos años tiene la hija de Lucas? Paz, ahora en agosto cumple los 18. Qué bárbaro. Porque en aquel momento, ¿qué tendría? 5, me acuerdo. 4 años. Me la acuerdo correteando alrededor del escenario. A ver, y después una pregunta política, que la verdad que yo te voy a decir que en esta pregunta se basa mis principales dudas al juzgar el proceso por el cual Cristina termina presa. Vos sabés que, seguramente lo sabés, que hay una causa abierta por un fiscal porque una vez que asumió Macri, lo primero que hizo fue darle un montón de plata a la empresa que estaba haciendo el soterramiento del Sarmiento, justamente el tren Sarmiento que tuvo, que generó, donde se produjo la tragedia. Esa plata fue un pool de empresas donde estaba su primo, Calcaterra. El soterramiento, como se sabe, no se realizó. Y hubo un fiscal, Juan Pablo Picardi, que hizo un informe sobre eso, donde la verdad que es escandaloso, es decir, el nivel de favoritismo, de arbitrariedad, de sospecha de corrupción, todo. Y a mí lo que me sorprende de esa causa no es si Macri es culpable o no, sino que ni siquiera lo llamaron a declarar. Podría decirte muchas otras causas, porque la verdad que en estos años uno ve la justicia avanzando fuerte sobre el kirchnerismo, y en las causas donde hay macristas involucrados no hay ni siquiera un llamado a declarar. Es decir, esto es espionaje, no sé, el hecho de que subió los peajes, los beneficiarios de las empresas que eran de la familia, después las vendieron a un precio mucho más alto del que había. No sé, hay un montón de causas que uno mira siguiendo casos de corrupción y dice, esto no avanza, y lo que no avanza siempre tiene el mismo color político. Pero quiero focalizarme en el tema del soterramiento del Sarmiento. Es decir, ¿no hay algo en esa doble velocidad que a vos te genere dudas? Mira, la verdad es que no, pero te lo digo de corazón. Yo creo que la justicia debe avanzar con sus tiempos y lo dije en el 2012 y lo sostengo ahora. Sean de donde sean y vengan de donde vengan. A mí no me importa, digamos. Si hay una denuncia, hay que hacer una investigación y la justicia debe avanzar. Sí creo que esto que vos me decís sobre la causa del soterramiento debería avanzar, impulsada por los fiscales. Creo que sobre las otras causas que vos me estás nombrando y que son del kirchnerismo, llevaron años. Esta que hoy tiene de condena tiene 17 años de investigación. 17. Entonces, ¿cuál es el punto de comparación? ¿Cuándo es lento y cuándo es rápido? ¿Esto parece rápido? ¿17 años es rápido? La única causa de corrupción que entiendo que tuvo tiempos inéditos fue la de la tragedia de Once, porque fue la que antes del año fue elevada a juicio oral. A mi entender fue el juicio más indiscutible, más prolijo. Bueno, y fue rápido. Fue rápido, claro que sí. Y también tenemos que recordar que se inició durante el gobierno kirchnerista. Sí, solo la condena fue después. Bueno, lo que pasa que la diferencia es que había querellantes, había un grupo de familiares que empujaban, que fueron acompañados por gran parte de la sociedad que empujábamos, y eso también ayuda. El resto de las causas de corrupción, por lo general, todas, porque esta de vialidad, como la de Otesur, como la que vos decís del soterramiento,
no es un querellante atrás. Ese es el fiscal, hay alguien que impulsa la denuncia, pero no tenés, digamos, esa mirada de la sociedad. Primero, que yo entiendo que a nuestra sociedad todavía le falta mucho en cuestión de madurez para repudiar la corrupción. Si no, no necesitaríamos ni siquiera una ley de ficha limpia, digo. Eso ya habla muy mal de nosotros como sociedad. Pero la diferencia es cuando hay un impulso. Los tiempos de la justicia no son los que nadie espera, ni aún siendo como lo fueron en nuestra causa. Bueno, tratemos de generar los cambios que se necesiten. Yo he presentado en mi mandato como diputada, por ejemplo, un proyecto que tuvo una media sanción en diputados por unanimidad para que la Cámara de Casación tenga un tiempo estipulado, prudencial obviamente, que le permita estudiar un fallo de un tribunal, pero que sí tenga un tiempo para definir una situación. Habría que, primero, deberíamos conseguir la sanción en Senado para que esto se convierta en ley, y segundo, habría que hacer la Corte para evitar este tema de en algunas causas se avanza con un tiempo. Primero, que en todo el proceso judicial siempre hay plazos, y los únicos que no tienen plazos son la Casación y la Corte, y esto hace que la justicia parezca tiempista o que vaya acomodando, digamos, el momento de los fallos a las cuestiones políticas que se desarrollan en el país, al contexto, y la verdad es que eso no es sano, no está bueno. Claro. Bueno, reformemos, cambiemos, hagamos que la justicia María tenga Luján, tiempo. Jairo Stracha te quiere hacer una pregunta. Sí, tiene dos partes. Por un lado es, por lo que entiendo, aunque es una causa distinta, vos sentís que esta condena y la prisión de Cristina en parte es una reparación también para vos y para los demás familiares de las víctimas de Once. Sí. Y te pregunto, desde esa sensación, desde ese sentimiento, ¿podés llegar a entender al que, a pesar de todo esto, genuinamente la quiere, la sigue y la banca a Cristina? ¿Qué te genera esa situación? A ver, las cuestiones de emocionalidad, de cariño, de amor, de devoción hacia una persona, las entiendo porque yo las tengo. Yo amo a mi hija, amo a mis nietos, amo a mi hijo que tengo en el cielo, con lo bueno y con lo malo que tenían. Ahora, eso va por un carril, y por otro lado va el cumplimiento de las normas y de la ley. Yo, si mañana mi hija cometiera un delito, no dejaría de quererla, pero bueno, iría a visitarla a la prisión. Son dos cosas diferentes. Yo entiendo a la gente que la quiere, pero la gente que la quiere y la gente que no la quiere, para un lado y para el otro, tenemos todos que entender que vivimos en una sociedad que tiene un código penal, que tiene un código procesal penal, que tiene leyes, que tiene una constitución, y hay que respetarla. ¿Y qué lo te pasa? que no nos gusta, trabajemos para cambiarlo, pero lo que está, hay que respetarlo. ¿Y qué te pasa con algunas expresiones que se escuchan que son directamente de odio hacia Cristina? Para mí el odio no es bueno para nadie, ni para Cristina, ni para mí, ni para nadie. A ver, me parece tremendo que digamos, que lleguemos a estos extremos, pero yo también te digo que yo enterré un hijo para que otros se llenaran de plata, y he recibido muchísimas veces expresiones tremendas. No las voy a reproducir. No, pero me la consta, verdad me consta porque yo fui parte de ese proceso. Barbaridades, y no creo ser merecedora de eso, porque yo no hice nada para que mi hijo muera, y yo lo único que hice fue pedir justicia, y jamás señalé a nadie con el dedo. Yo no dije quiénes fueron los responsables de la tragedia de Once. A mí me lo dijo la justicia.
la que investigó, la que consiguió las pruebas y la que llevó a los responsables a la cárcel. Yo jamás, y Ernesto lo sabe muy bien, desde el primer comunicado de los familiares, lo único que dijimos nosotros es que íbamos a ir por todos los responsables. Pero quiénes eran los responsables no dimos un solo nombre hasta que la justicia los imputó. Y luego los procesó y luego los condenó. Pero no hay un solo familiar que haya dado un solo nombre antes de las imputaciones. Entonces, las expresiones de odio no son buenas, no generan nada bueno y no sirven de nada. Yo creo que hay que ser respetuoso, obviamente, del sentimiento de los otros, pero también hay que ser respetuoso de las leyes, de las normas. Y siempre, porque, mira, yo siento que, y lo siento desde hace 13 años, que a veces es muy fácil ser muy progre y estar opinando, y cuando el cajón tiene el cuerpo del hijo del otro y no del mío, ahí es otra cosa. Entonces yo escucho mucha gente que es muy benevolente y que juzga quienes hoy sentimos que se está haciendo, a quienes hoy sentimos que hoy se hace justicia, pero que si les tocara a ellos ir a visitar a su hijo al cementerio, estarían pidiendo pena de muerte, que se pudran en la cárcel. Nosotros jamás tuvimos una expresión de ese sentido. Y tampoco creo que deban, porque no lo creo tampoco, y lo hemos demostrado, inclusive con quienes están presos hoy por la tragedia. Digo, aquel que por razones humanitarias necesitó una prisión domiciliaria, los familiares no nos hemos opuesto. Aquellos quienes piden una domiciliaria solamente por el hecho de tener 70 años, obviamente sí, y es el caso de Ricardo Jaime, que ahí está en Ezeiza. Digo, yo no quiero que estén ni un día de más, ni tampoco un día de menos. Yo creo que tienen que cumplir la condena donde corresponde. Cumplir la condena no es que se pudran ahí, que la pasen mal, digamos, no, pero bueno, es cumplir una condena. Si no, no sirve de nada toda la lucha, si no, no sirve de nada que tengamos un juicio, que se logre una condena. Digo, ya hay un montón de cosas que me parece que debemos revisar, obviamente. Digo, Schiavi ha logrado reducir su condena muchísimos meses por aprender a tocar el ukelele. Es un chiste. Digo, hay un programa, es un incentivo educativo para los presos que está pensado para el pibe que delinquió y que tenemos que tratar de darle herramientas para que cuando salga no delinca y pueda llevar una vida de bien, laburando. No es el caso de Schiavi, el tipo era ingeniero cuando ingresó al penal. No va, digamos, no sale del penal a tocar el ukelele en el subte para ganarse la vida. Sin embargo, consiguió la reducción de la condena por eso. Entonces, digo, no me gusta, lo acepto porque es lo que hay, promuevo los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. María Luján, a ver, hay una cuestión humana que me pasa cuando hablo con vos, que en un momento, los primeros años de la pelea de los familiares, yo estuve muy cerca, y después, viste, la vida es la vida, y vos decís, ¿qué habrá sido la vida de María Luján Reynolds? Me da ganas de preguntarte cómo estás, qué fue la vida, qué fue, pero no me sé si es público la forma de hacerlo, así que te lo voy a preguntar por privado. No sé si vos querés decir... Igual te digo, yo no tengo problema. En el 23 me encontraron un cáncer complicado de sangre, un mieloma múltiple, que eso trajo otra enfermedad rara, poco frecuente, que se llama amiloidosis, que me afectó riñones, hígado, corazón y vaso. Estuve todo el 2023 haciendo quimioterapia, quedé peladita. En marzo del 2024 me tuvieron que hacer un trasplante de médula para terminar de
combatir la enfermedad. Bueno, y hoy estoy con controles, entiendo que mucho mejor, ya tengo una gran melena, pero la pasé feo, la verdad es que la pasé feo. Pero bueno, nada, me tocó otra vez lucharla, espero que algún día la vida me deje de dar batalla. Escúchame, ¿y seguís enseñando geografía? No sigo, pero ayer, por ejemplo, me tocó, que lo comentaba con Lara, mi hija, recibí muchos mensajes por las redes, y entre ellos uno de un alumno mío de ese entonces, del momento de la tragedia. Hola, profe, me puso, yo no lo podía creer, porque imagínate que en ese momento era un nene, hoy debe ser todo un hombrecito, recordando que esos momentos y que yo había sido su profesora y que estaba en su escuela allá en Mariano Acosta. Y fue, la verdad, que muy emocionante para mí, pero no volví a ser profesora, no volví a dar clases. ¿Te dijo algo tu nieta de la decisión de la Corte sobre Cristina? Mirá, Paz está muy grande, no hablé con ella por este tema, pero obviamente, como todos, entiende que se hizo justicia. Paz sigue los caminos de su papá, es música, bueno, está terminando la escuela, pero compone y hace música. Sí. Qué fuerte debe ser verla hacer música, ¿no? No, tremendo. Aparte, muy parecido a lo de Lucas. De repente un día vino y dijo, hice esto, y nos quedamos todos, wow, y había escrito sus canciones, así que escribe sus canciones y reversiona las canciones de Lucas. Obviamente Paolo la acompaña, la produce, le hace los arreglos. Paolo es un gran guitarrista, siempre lo fue, y ya ha hecho un par de presentaciones muy lindas, y tiene sus canciones ya sonando en varias plataformas. Paz Menghini, sí, es loco verla. Escúchame, y dado que ustedes son bastante prematuros en algunas decisiones, no estarás por ser bisabuela, ¿no? Me muero, la mato. Le dije, la mato. No, mirá, yo me acuerdo que lo cargaba a Lucas porque le decía... Porque vos tuviste a Lucas ¿a qué edad? Yo tuve a Lucas a los 20, pero perfecto. Lucas fue papá a los 16. Bueno, por eso, vas a ser bisabuela rápido, es un linaje eso. No, la mato. Yo a Lucas lo cargaba y le decía, mirá, si tu hija sale como vos, a los 30 vas a ser abuelo. Claro. Y se enojaba. María Luján, te mando un beso enorme y gracias por la generosidad de estos minutos. Es importante que la gente escuche tu testimonio, así que... Muchas gracias a vos. Te mando un beso. Gracias a vos, gracias a todos. Y no sabía, había leído algo de tu enfermedad, no sabía la profundidad que había tenido, y me alegra que la hayas peleado y la estés ganando. Así que beso enorme y nada, seguimos charlando. Beso para todos. Hablaba María Luján Rey, una de las líderes de los familiares de la tragedia de Once, un testimonio que a mí me parece muy importante dentro del debate que estamos teniendo sobre Cristina, sobre la justicia, etcétera, porque incluso para nosotros que estamos teniendo todo el tiempo el doble estándar de la justicia, las incoherencias de la Corte, todo lo que venimos teniendo en estos días, el rechazo hacia el odio contra Cristina y todo esto que estoy diciendo, hay voces que tienen mucha autoridad y que ponen en tensión las cosas que decimos, y lo ponen en tensión con muchísima autoridad, gente de pueblo que sufrió una tragedia que fue consecuencia de actitudes venales y corruptas de funcionarios